Buenos días, chicos. Continuamos con el libro y vamos a entrar en algo más importante. Estamos en la página 28, donde pone magnitudes eléctricas básicas. La primera magnitud que vamos a ver que es la tensión o el voltaje. Voltaje con J. Voltaje. La tensión o el voltaje es la fuerza que tiene la corriente eléctrica. Fuerza. No confundáis con cantidad. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la cantidad. Mirad, si yo cojo una pilita de estas pequeñitas, estas tienen una tensión de salida, una fuerza de 1,5 voltios. Esta es la pilita, esta que es redondita con el puntito. Luego hay otras pilitas, por ejemplo, las pilas de petaca. Estas son de 4,5 voltios. Dentro de las pilas tenemos, por ejemplo, esta, que es de 9 voltios. Esta que tiene esta forma. Esta es 9 voltios. Curiosamente, estas pilitas que tienen los mandos a distancia, no sé si la habréis visto alguna vez, son unas pilitas pequeñitas. Esa pilita es de 12 voltios. Las baterías de los coches, las baterías de las motos son de 12 voltios también. Las baterías de los camiones, hay camiones y tractores que llevan ya baterías de 24 voltios. ¿Cómo sé, por ejemplo, un cargador la tensión que me suministra? Si os fijáis, casi todos los cargadores, que luego lo haremos en una actividad, tienen unos numeritos y aquí pone 5V, 5 voltios, ¿vale? Este cargador es para una tensión de 5 voltios. La tensión que tenemos en España en las redes eléctricas es de 230 voltios en corriente alterna. Recordad lo de alterna, que ya lo había explicado en el tema anterior, en el vídeo anterior. Las líneas, por ejemplo, que hay en el campo de la línea eléctrica está en las torretas grandes, van en estas torretas grandes de transporte eléctrico que van con unos cables con esta forma. Estas líneas pueden llegar hasta 380.000 voltios. Incluso 500.000 voltios creo que hay en Estados Unidos alguna línea que otra. O sea, son muchísimas tensiones. ¿Qué es la fuerza? Es la cantidad, el empuje que tiene la energía eléctrica para realizar un trabajo. Quedaros con ese concepto. Saber distinguir entre fuerza y cantidad. En este caso, tensión es fuerza. Muchas veces cogemos, por ejemplo, el carrito de la compra del Mercadona, vamos con el carrito y hace ¡pa! Y nos pega un calambrazo. O nos tiramos por el tobogán y nos pega un calambrazo. Cuando nos dan esos calambrazos, o simplemente los encendedores estos eléctricos que saltan unas chispas, son calambrazos muy altos. El carrito del Mercadona, cuando nos da el calambrazo, nos está soltando del orden de 5 a 10.000 voltios. De 5.000 a 10.000 voltios. Pero no nos hace ningún daño. Hombre, te duele, pero no te mata, no te da un infarto ni nada por el estilo. Porque en este caso estamos hablando de mucha fuerza, pero de poca cantidad de corriente eléctrica. De mucha tensión, pero poca cantidad de corriente eléctrica. Que os quede bien clarito. Tensión es la fuerza. Y se mide, que no lo he dicho antes, en voltios. Con la letra V se representa. ¿De acuerdo? Cuanta mayor tensión, mayor fuerza. Otra magnitud eléctrica bastante importante
es la intensidad. La intensidad es cantidad y se mide en amperios. Vamos, para que lo entendáis. A mí el carrito del Mercadona no me hace mucho daño cuando me da el calambrazo, porque tiene mucha fuerza, pero tiene muy poca intensidad. Se puede dar el efecto contrario. Un sistema como por ejemplo puede ser el motor de arranque de un coche que tiene mucha intensidad, pero muy poca tensión. Estamos hablando de 12 voltios. ¿Cuándo me haría realmente daño la corriente eléctrica? Si tú sumas fuerza más cantidad, cuanta más cantidad y más fuerza tenga una descarga eléctrica, más daño te haría. Pero quiero que os quede bien clarito la diferencia que hay entre tensión, que es la fuerza, intensidad, que es la cantidad. Por poner un ejemplo muy parecido con una manguera de agua. ¿Qué sería la tensión? La tensión, el equivalente a una manguera de agua sería la presión que sale. Por ejemplo, no sé si habéis visto las máquinas estas de hidrolimpiadoras, las que se utilizan para limpiar el coche con la pistola. Si yo tuviera que llenar un cubo con esa pistola, veríais que me puedo tirar 10 minutos. No sale agua, sale muy poca cantidad de agua. Lo que pasa es que el agua que sale, sale con muchísima fuerza. En cambio, en un ejemplo, en comparación, en un símil de agua, algo que tuviera mucha intensidad sería una tubería muy grande que llevara muy poca presión, pero va mucha agua. Por ejemplo, un río que va muy despacito, pero baja mucha cantidad de agua. Que os quede claro. Tensión es fuerza, intensidad es cantidad. Tensión se mide en voltios, intensidad se mide en amperios. Y la última magnitud eléctrica es la resistencia. La resistencia, todos los materiales ofrecen resistencia al paso de la energía eléctrica. ¿Qué es la resistencia? La oposición que no deja pasar la cantidad, no deja pasar la corriente eléctrica. Cuanto mayor resistencia, menos cantidad de energía eléctrica va a pasar, o sea, si he hablado de cantidad, menos intensidad va a pasar y menos fuerza va a llevar. Cualquier elemento que consuma energía eléctrica, sea una bombilla, un motor, un altavoz, cualquier elemento que consuma energía eléctrica, tiene una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y la resistencia eléctrica, que no es otra cosa que la oposición al paso de la corriente eléctrica, se mide en ohmios y se representa con la letra omega, la letra griega omega. ¿De acuerdo? Que os quede claro. Lo he repetido 25 veces. Veréis como más de uno no lo entiende. Tensión, fuerza, intensidad, cantidad, resistencia, oposición a que se pase la corriente eléctrica.